nuevos elementos semánticos, nuevos elementos de relaciones para los links, nuevos elementos para los formularios, características como geolocalización con la fuerte influencia del móvil, WebSockets y WebWorkers, el primero para comunicación con el servidor en tiempo real, el segundo para tener más performance a la hora de hacer funciones JavaScript que son altamente computacionales en cuanto a rendimiento. Después el elemento de audio y vídeo, Canvas, USVG, bueno, un montón que aquí ya no, incluso tuve que cortar la lista porque habían un montón de características que enseñamos el año pasado. Si queréis verlas, por aquellos que no estuvisteis, podéis ir a los slides de HTML5 Rocks. Es la dirección es slides.html5rocks.com. Varias de estas estarán también en la presentación de después que Pete nos va a dar. Pero claro, desde el año pasado han salido muchas características más. ¿Y eso por qué sucede? Porque los navegadores realmente, como decía, los estándares web a la vez y los developers están apretando para que haya un continuo crecimiento de estas características, porque son las necesidades que tenemos para construir las apps. Pero alguien se puede preguntar que la manera en que los estándares evolucionan llevan un tiempo entre que sale el draft, se hacen las pruebas, entre que sale la resolución final, entre que los navegadores lo implementan. Eso es como sucedía antes. Entonces ahora el sistema es muy diferente. De hecho, HTML ya no hay versiones ya no existirá HTML6. Cuando salió HTML5, decidieron el Standards Body decidió de que a partir de ahora no habría versión, habría una continua evolución del estándar, pero lo más importante es que los navegadores tendrían una continua actualización. Y eso es lo que yo defino como Modern Browser, o no sé cómo llamarlo en español, que más que las características que ese navegador soporta, es con qué frecuencia ese navegador se actualiza. Porque es realmente la manera más eficiente de tener ese feedback entre usuario, developer, el navegador y los estándares, el Standards Body. Entonces, desde entonces, y precisamente por esas características, solo en este último año, desde que nos vimos el año pasado, salieron la File API, con muchos estándares que son parte como subestándares de este mismo, de File System para escribir ficheros en un sandbox en nuestro cliente, como si tuviéramos un sistema de carpetas en el navegador que podemos utilizar para nuestra aplicación. También el File Writer, por si queremos escribir, evidentemente, y el File Reader, muy útil por si queremos leer ficheros sin subirlos al servidor. Directamente cuando arrastramos un fichero al navegador o lo leemos desde un input field, ya podemos utilizarlo en el navegador directamente. Blob Builder para construir contenido binario, Typed Arrays, eso sí que creo que lo voy a enseñar después, para también almacenar contenido binario en el navegador. WebGL, que sería, muchos ya conocéis el elemento Canvas para crear gráficos 2D dentro del navegador, pero WebGL es el estándar derivado del OpenGL para renderizar cosas en 3D, también dentro del navegador. Y mucha aceleración de hardware a través del GPU, tanto para Canvas 2D, para vídeo, para compositing, todo esto nuevo de este año. Formatos nuevos soportados tanto para vídeo como para imágenes, esto específico de Chrome en ese sentido. El Speech Input API, no sé si he mostrado una demostración, creo que también lo vamos a ver después, pero nos vamos a centrar en características más nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque la lista sigue. Y bueno, tenemos el elemento para hacer llamadas AJAX que ha sido reformateado con nuevos métodos para hacerlo más sencillo, el IndexDB para almacenar base de datos en la parte del cliente, etcétera. Transformaciones 3D en CSS para hacer realmente cosas cool en 3D pero cortas, pero es todo desde CSS y sin JavaScript. Y después el Device Orientation API, seguramente habéis visto alguna demo en la que mueves tu ordenador y afecta a la página web. Bueno, depende de cómo la hayas programado, pero hay incluso juegos hechos para que puedas jugar con eso. También influenciado fuertemente por los dispositivos móviles, pero que se puede hacer ahora desde un MacBook, por ejemplo. Es tan largo que ni me acordaba que habían tantos elementos. APIs para accesibilidad también. Todo esto en la siguiente sesión. O sea, no voy a cubrir todas estas cosas, aunque han salido este año último, porque lo que quería centrarme en esta presentación son las cosas del futuro. Cosas que ya vendrán y que estaremos hablando ya de aquí en estos próximos meses.
Muchas de estas cosas no son tan conocidas, a veces son pequeñas cosas, características que nos ayudan a programar mejor nuestras aplicaciones. Como estoy aquí, pequeñas APIs que igual son solo pequeñas joyas de JavaScript que nos ayudan a hacer cosas que igual hacíamos antes con librerías. Y nos centraremos también la demostración, eso sí que lo han mostrado en la keynote, un poco con el Web Audio API, que es realmente potente y tiene mucho potencial. Y lo que dice aquí, pues cosas que están en preparación, que están en drafts, que han salido, que igual necesitas el dev channel de Chrome para testearlo, pero aquí lo veremos más o menos. Una pausa aquí que quería también, como hay tantas cosas de HTML5, como hay tantas APIs y características, una forma de separarlo es decir, bueno, HTML5 ya lo hacemos sin centrarnos en qué está en la especificación, qué es un draft, qué es parte de JavaScript, qué no. Pues yo quiero considerar HTML5 como aquellas novedades que han salido en los últimos. Hola. ¿Sí mejor? Mejor, ahora sí, vale. Pues digamos que esas características en estos dos últimos años que los navegadores soportan, yo lo considero eso las nuevas características del Web Development Stack. Y con eso ya podríamos llamar HTML5, ya que HTML ya no tendrá más versiones, pues coincidió en que cosas que incluso estaban en CSS en la especificación y nadie les hacía caso, cuando HTML5 empezó a popularizarse, pues los navegadores dijeron, pues vamos a también a soportar esas cosas CSS que estaban igual de hace mucho. Incluso el caso más extremo es SVG. La especificación de SVG estaba desde 1999 y navegadores que no lo soportaban desde entonces y en cambio ahora todos, incluso Internet Explorer el 9, soportando SVG como locos. Entonces, una manera de clasificar estas características sería coger los tres pilares principales del Web Development, HTML, CSS y JavaScript, y por clasificarlo de alguna manera, eso a nivel personal que he hecho yo, podemos decir que en HTML tenemos tags semánticos que solo son semánticos, no hay ninguna representación visual. Tiene una nueva palabra para definir ese contenido que cuando Google o otro buscador vea nuestra página, pues sí que podrá entender mejor lo que estamos representando ahí. Pero visualmente no tiene nada nuevo, a no ser que nosotros específicamente le digamos. Otros elementos de HTML5 que son nuevos son esos que no solo tienen más semántica, sino que tienen un componente visual añadido. El de vídeo sería el más evidente. Audio no tiene nada visual, pero tiene un player, eso sí. Y después, otros ejemplos podrían ser en formularios, pues los campos de texto. Ahora, pues si tienen definidos tipos específicos, pues también tienen algún componente visual para ayudar al usuario a manipular ese input. En CSS, por clasificarlo en dos grupos, podríamos decir aquellas características que manipulan texto, con sombras de texto, con outline y diferentes, con las fuentes, los nuevos tipos de fuentes que tenemos, y otras que son más focos enfocadas a animación, que si los transforms, que si las transiciones, y también hay uno que se llama específicamente animaciones CSS. Y en JavaScript, pues características que son, como las que habíamos visto, más pensadas para aplicaciones con la fuerte influencia del móvil, que si geolocalización, que si la orientation, pero también hay otras cosas que son simplemente a nivel de JavaScript, que si un método específico para manipular clases en nuestro código, que eso también nos ayuda para desarrollar las páginas, pero que están más enfocadas al DOM API, como manipular los elementos, los tags dentro de nuestro código, desde JavaScript. También importante algunos resources, y creo que aquí sí que ya voy a hacer un poco más una pausa y enseñaros las páginas correspondientes. Cuando nosotros desarrollamos, si ya tenemos experiencia con HTML4, por decirlo así, o hemos hecho desarrollo de web durante bastantes años, pues no empezamos desde cero. Simplemente vemos los cambios, qué cosas son antiguas, qué cosas son nuevas, y nos adaptamos a lo nuevo. Pero si empezamos desde cero, o queremos saber cuál es la mejor plantilla para hacer un proyecto web, hay una página que se llama HTML5 Boilerplate. Y aquí
si nosotros le damos a este enlace nos bajará un archivo zip que al descomprimirlo ya pondrá las carpetas correspondientes, las típicas de imágenes, CSS y JavaScript, y los típicos ficheros básicos de HTML o el robots.txt que queremos para nuestra página. Pero el contenido en cada uno de estos ficheros también será bastante a nivel de plantilla. Creo que aquí incluso había una parte en esta página que mostraba cuáles son esas plantillas que mostraba. Bueno, ahora no lo tengo tan a mano, pero si miráis este resource veréis que pondrá la cabecera correspondiente con los tags básicos, los meta tags y un poco una estructura que te ayude a empezar, que no sea desde cero. No sé si todos habéis escrito, he visto que algunos que estáis escribiendo la dirección, html5boilerplate.com, y eso sería un buen resource para empezar. Después, cuando nosotros decidimos qué características nuestra página necesita, hay dos approaches, ¿cómo se dice? Dos enfoques. Uno sería el Graceful Degradation y el otro sería el... no me voy a acordar ahora, entre los nervios y todo. Progressive Enhancement. De acuerdo. La diferencia entre Graceful Degradation y Progressive Enhancement, ¿cuál es? El Progressive Enhancement se basa en nosotros en desarrollar esa página con unas características básicas muy basadas en el contenido para que cualquier dispositivo, incluso los más antiguos, puedan renderizarlos. De ahí vamos añadiendo características en tanto en cuanto de que si algún dispositivo no soporta esas características, ya está bien, tiene al menos el contenido básico o las funcionalidades básicas. El Graceful Degradation es el enfoque opuesto. Nosotros desarrollamos sin miedo a poner las características últimas que queramos, sabiendo que los últimos navegadores modernos lo van a soportar. Y después vamos a añadir esos hacks o esos shims en JavaScript para que si algún navegador viene y no soporta esa característica, pues utilice ese backup, ¿no? para que pueda renderizar la página de la misma forma. Aquí de mientras he puesto esta página en el navegador, que es muy útil porque de las características que podemos utilizar si nosotros queremos geolocalización, pues aquí nos muestra, por ejemplo, cuál es la evolución y el soporte en los navegadores. Que ya digamos que todos los navegadores actuales lo soportan, pero claro, estamos considerando Internet Explorer 9 como un navegador actual. El problema con respecto de Internet Explorer con otros navegadores es que el tiempo en que los usuarios actualizan su navegador es mucho más largo. En Chrome, de hecho, como lo hacen de forma muy transparente, que ni pregunta para actualizar la nueva versión, el cambio es instantáneo. Bueno, no instantáneo, pero tarda unas semanas, una semana creo, a hacer en que el navegador más popular sea la siguiente versión que se populariza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esa característica en mente, podemos hacer varias cosas. Desde el approach de Graceful Degradation, y eso otra vez será desde mi punto de vista, es realmente útil para lo que son aplicaciones web para el escritorio. Si estás enfocado, y eso lo veremos en la siguiente, no en la siguiente charla, sino en la otra, en la que iremos y describiremos cómo desarrollar aplicaciones en móvil, los navegadores de móvil se actualizan más rápido, porque ya incluso tú actualizas tu móvil mucho más frecuentemente. No sé si el móvil que tenéis ahora es el mismo que teníais hace un año o dos, pero seguramente no. Pero en los escritorios o en los laptops es muy diferente. Entonces, lo mejor es que en vez de Progressive Enhancement hagamos el Graceful Degradation, porque si enfocamos el Progressive Enhancement y alguno viene, no, es que hay una cierta cantidad de usuarios que aún utilizan Internet Explorer 6. Bueno, pues no nos moveremos de ahí porque Internet Explorer 6 es del 2001. Entonces, como no tomemos enfoques más agresivos, si el usuario quiere una característica y necesita algún plugin o necesita actualizarse, lo hará. Cuando YouTube salió y se necesitaba Flash, como la gente quería ver vídeos, no le importó instalarse el plugin de Flash.
Entonces se necesita tener un enfoque un poco más agresivo, sobre todo porque no le estás haciendo ningún favor al usuario final ni al desarrollador, por el tiempo extra que se toma para desarrollar la página en navegadores muy antiguos, y al usuario porque tampoco, aunque le satisfagas al principio, después cuando vaya a otra página, si no tiene un navegador más moderno, le va a pasar lo mismo y va a estar, no va a estar actualizado. Por eso uno de los plugins que es muy útil en ese sentido es ChromeFrame. Google ChromeFrame es un plugin en el que tú indicas a tu página con un meta tag que tú quieres que cuando el usuario vaya a tu página o a tu aplicación le aparezca un prompt que le diga ¿quieres instalarte el plugin? Dice sí. Y entonces si se lo instala, todas esas páginas que tengan el tag de ChromeFrame activado van a renderizar la página con un render engine de Chrome. Tanto en Internet Explorer 6, 7 y 8. Eso quiere decir que teniendo Internet Explorer 6 soportaría todas las características de HTML5 y de CSS que veis en estas demostraciones. También hay la posibilidad de que tu página no quiera hacer el prompt para preguntar al usuario, solo para aquellos que ya tengan el plugin activado, pues que renderice la página y así no sería tan agresivo. Pero uno de los dos enfoques es el que yo aconsejo. Después, cuando tú tienes una característica que la añades a tu navegador, esa página que he mostrado puedes consultar cuál es el soporte en navegadores. Y después hay polyfills. ¿Cuánta gente de aquí conoce polyfills? Vale, perfecto. Uno solo. Pues lo voy a mostrar y de aquí... A mí ya me va perfecto porque entonces le da más sentido a enseñar estas cosas para que las podáis aprender, porque si no a veces vienes y todo el mundo ya sabe de lo que estás hablando y no es tan útil. Polyfills es una lista de esos hacks que yo decía, o los shims en JavaScript. Realmente polyfill es un término que antes se utilizaba la palabra shim, ahora se llama polyfill, pero es el mismo sentido. Para los que estéis familiarizados con Canvas, había un plugin llamado Xcanvas. No era un plugin, era solo que en tu página ponías un snippet de JavaScript para que aquellos navegadores que no soportaban Canvas lo renderizaban pues utilizando otros métodos. Pero podías aún utilizar todos esos métodos del tag Canvas. Entonces, en esta lista hay polyfills para todas estas características de HTML5 que decíamos. Web Storage. Que el navegador no tiene Web Storage, utiliza uno de estos polyfills, solo es poner unas líneas de JavaScript en la parte de arriba de tu página. No es ningún plugin, sino que es solo JavaScript. Y eso servirá para que cuando la gente venga a tu página y no soporte tal característica, pues tenga un backup para poder soportarlo. El polyfill perfecto es aquel que permite que tú puedas picar el código de la característica HTML5 sin cambiar el método ni nada extra. Hay algunos polyfills que sí que requieren que utilices algún paréntesis extra, alguna anotación añadida, porque algunos polyfills son bastante complicados de hacer, ¿no? Pero tenemos aquí, bueno, de geolocalización, incluso polyfill para geolocalización. Por si algún navegador no lo soporta, pues pones este polyfill y utiliza otros métodos alternativos para que tú puedas tener esa característica. Entonces, volviendo al proceso de development, pones el modern feature en tu página, chequeas el soporte. Si quieres que navegadores antiguos que no lo soportan lo tengan el soporte, añades el polyfill que lo sacas de esa lista. Pero puede pasar que hay alguna característica que es muy complicada de tener un polyfill, igual no existe el polyfill. Entonces, en ese sentido, tú igual quieres filtrar que cuando el visitante venga, dices, bueno, si soporta la característica, verá esta sección de la página, si no, pues no lo verá o le muestro algo diferente. ¿Cómo se filtra eso? Antes se hacía filtrado de navegador. Si venía con Internet Explorer a hacer una cosa, se venía con Netscape a hacer otra, o con Firefox. Pero ese filtrado realmente es muy peligroso. Los navegadores mienten bastante a la hora de decir qué navegador son y no es muy fiable, y además para las nuevas versiones siempre tendrías que estar chequeando cuál es el filtro que tienes ahí. La solución para ello, una de las soluciones, es Modernizer. ¿Quién conoce Modernizer? Vale, más gente en ese sentido. Aquí te enseña cómo hacer filtrado, pero por características. Realmente, aún haciéndolo con JavaScript, pero cuando tú haces el if, en vez de decir if
userAgent equals Internet Explorer o lo que sea, pues te dices if y hay un método que ese método de JavaScript chequea si geolocalización, por ejemplo, existe. Entonces dice if window.geolocation, por decir algo, y si aquello retorna true, retorna verdadero, pues entonces le pones la característica en tu página. Que no, pues le pones el fallback case. Entonces, utilizar sobre todo filtrado por característica, pero no por user agent. Y Modernizer te ayuda a hacer eso automáticamente. Tú incrustas esta librería en tu página y de alguna forma puedes seleccionar el soporte. Bueno, aquí no lo vamos a mostrar porque nos llevaría un tiempo, pero miraos la documentación y entonces seleccionáis qué características queréis para vuestra página y ya os enseña a hacer un poco más ese filtrado. Para CSS se puede aplicar el mismo método que decíamos. Hay polyfills también para características CSS, como animaciones CSS. Pero hay una cosa diferente en CSS, que para permitir esa evolución rápida en los navegadores, el enfoque que tomaron Firefox, Opera, bueno, de hecho todos los navegadores, es poner como unos prefijos delante de la característica CSS. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner border radius, ¿cómo se dice? Esquinas redondeadas. Eso antes, cuando no podíamos hacerlo desde CSS, hacerlo desde HTML y con JavaScript era un hack. Había incluso una lista que ponía hacks para hacer border radius con 4 elementos, con 3. Entonces tenías que poner elementos que no eran semánticos ni nada, posicionados absolutamente al borde de cada una de las cajas que querías, rounded corners. Pero ahora con CSS ya es más fácil. Lo único que pasa es que vamos a ver un poco la sintaxis. Y como podéis ver, eso es lo que se utiliza en los slides estos de aquí. ¿Veis las esquinas redondeadas de cada slide? Eso está hecho con CSS. Pero si vamos a CSS 3, please. Aquí vemos, por ejemplo, la sintaxis. Y ahora os explicaré un poco de qué va esta página. Ups. Aquí mismo. Esta es la notación que necesitamos poner en nuestro navegador si queremos esquinas redondeadas en CSS. Entonces, ¿por qué tenemos estos prefijos aquí? Y no directamente este que sería el estándar. Eso es porque al principio los navegadores dijeron, vale, de acuerdo, vamos a añadir la característica de border radius. Pero igual no estaban de acuerdo en qué sintaxis utilizar. Igual Firefox decía, yo quiero poner primero los píxeles y después la forma y después el color, y WebKit proponía otro. Entonces, durante un tiempo, muchas de esas características ponen el prefijo, y durante este tiempo hay el debate. Están en Standards Body allá debatiendo cuál es el formato final. Y al final se establece el formato final y el estándar. ¿Qué pasa? Que en la Safari 3 o Safari 4 igual utilizaba el prefijo, pero después en Safari 5 decidió ya utilizar el estándar final. Y es lo que pasa aquí. Si nosotros nos fijamos en los comentarios, aquí no sé si se ve muy bien, lo voy a intentar hacer un poco de highlight. El prefijo de Firefox estaba pensado desde Firefox 1 a 3.6. El prefijo de WebKit estaba para Safari 3, 4, después en navegadores para móvil, y Chrome ya directamente pasó al estándar. Pero si os fijáis, todos los navegadores actuales ya utilizan el estándar, lo que es Internet Explorer 9, Safari 5, Chrome, Firefox 4. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos encontramos hace un año queriendo utilizar esta característica, sí que necesitamos poner estos prefijos. Si enfocamos ya el desarrollo para solo navegadores actuales o navegadores modernos, ya no nos preocupará. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar en CSS, decidimos qué característica queremos, decidimos si los navegadores de una versión anterior quieren soportarlo, y si la respuesta es afirmativa, ponemos esta sintaxis con todos los prefijos. Precisamente esta página es lo que nos ayuda a hacer. Esta página de CSS3 Please, vamos y seleccionamos la característica que queremos, como por ejemplo sombras para el box shadow, y ya nos dice cuál es la sintaxis, y así no tenemos que mirar tutoriales a ver cuáles son las diferencias entre navegadores. Hacemos un copy-paste a nuestra aplicación y ya lo tenemos.
De nuevo, esto no sería posible sin el enfoque que decía al principio de navegadores realmente actualizándose constantemente, y por eso defino, desde mi punto de vista, un navegador moderno a aquel que se actualiza de una forma bastante constante. Firefox, por ejemplo, ya ha decidido que las versiones son cada X semanas, no sé si son 4, 5 o 6, pero realmente mucho más frecuentes a lo que era antes. Lo único que pongo aquí como XCSS o LESS son librerías que te ayudan a renderizar CSS desde servidor, y entonces escupe ya el CSS que nosotros queremos para que no tengamos que poner esta sintaxis. Pero bueno, no vamos a mirar los detalles de esto. Vamos a mostrar entonces características de estas que os decía para el futuro. Son características que realmente un navegador o otro ha puesto como testeo en sus últimas versiones, y se verá más o menos cómo evoluciona. Por eso algunas de estas características o bien no están en las versiones estables o bien no están soportados en todos los navegadores, pero sí que están en los estándares. Un elemento es el de detalles, el Details and Summary. Está pensado para que todo ese típico caso de uso en el que utilizamos JavaScript para hacer lo que es información que se esconde pulsando el toggling, no sé cómo llamarlo, el triángulo este de aquí, ¿no? Tenemos estos elementos ya que ya no necesitamos renderizarlo nosotros mismos, ya no necesitamos decir on click, ves a este elemento y escóndelo, y después hacer el toggling para mostrarlo otra vez. Ya ponemos solo el markup, decimos el details, el summary, y ya el navegador nos pone esto automáticamente. El elemento output es una de esas, si os recordáis antes que decía, hay elementos que llevan UI, que llevan algo en la interfaz nueva, como el que hemos visto antes, el toggling, el details, pero el elemento output no tiene nada que el navegador renderice por sí mismo. Solo es una forma de añadir más semántica a nuestros formularios. Nosotros sabemos que en los formularios tenemos varios campos de input, y eso ya indica que el usuario estará ya poniendo datos para ser procesados. En ese sentido, aquí en esta demo he puesto un input range, que el input range sí que es una de esas características que, aparte de semántica, el navegador sí que renderiza algo nuevo, y sería no sé cómo llamarlo, este elemento para mover los valores en el formulario. Después tenemos el input number, en el que nosotros podemos poner cualquier número, pero también el navegador añade estas pequeñas flechas por si queremos incrementar o decrementar el valor. O sea, ya son esos pequeños detalles que os decía que han salido nuevos y que los navegadores añaden algo para que el usuario tenga más facilidad a la hora de manipular valores. Y el output es este. Si os fijáis, es el número, no hay nada especial. Y el navegador no va a añadir nada por sí mismo. Es solo que cuando hay algún tipo de mashup que queramos hacer, queramos dos páginas que hagan algo con el código de la otra, o que un search engine, por decir algo, si necesita parsear cuántos output elements hay por no sé qué razón, pero ya añade un poco más de semántica al formulario. La única razón por qué este número está cambiando automáticamente cuando cambio el input es porque le hemos añadido un poco de JavaScript on input, y entonces cogemos los valores del input y sí que lo mostramos en el result, que es este elemento de output. O sea, es un nuevo elemento, pero solo afectando la semántica. Más de lo mismo. Otro elemento solo para la semántica, y la única razón por la que se ve aquí con colorines es porque yo mismo lo estoy haciendo con CSS. Pero si no lo hiciera, no habría ningún elemento añadido que el navegador nos hace para nosotros. Y es porque muchas veces realmente cuando salen elementos nuevos se estudian los casos de uso más típicos en los que se abusan clases o elementos para los que no están pensados en HTML4. Pues había un caso de uso que mucha gente utilizaba spans, que son elementos inlines, pues simplemente para caracterizar o para enfatizar cosas. Y aquí, en ese sentido, pues salió el elemento mark para cubrir ese caso. Speech input. Este sí que se ha mostrado mucho en las demos, y aquí sí que hay bastante cosa añadida por parte del navegador. De hecho,
se ve un poco pequeño aquí. Voy a incrementar un poco. A ver si se ve desde aquí. Vale, ahora se ve mejor. Si os fijáis, la única característica que hemos añadido en el markup es este atributo. Hay algunas cosas en cuanto a atributos y también en cuanto a métodos de JavaScript que les pasa lo mismo que a las características CSS que hemos visto que llevaban un prefijo. La palabra final en el estándar será solo speech, pero WebKit decidió poner ese prefijo de momento por posibles divergencias en la implementación. Entonces, solo añadiendo ese atributo, el navegador ya añade ese micrófono dentro del input field. Todo lo demás que veremos es una API que también está accesible desde JavaScript, desde el navegador, para acceder a la información que tenemos desde ese input field. Y vamos a demostrarlo. Vamos a decir... no sé si aceptará español. Vamos a probar. Burrito. No. Radio. Come on. Oops, sorry. Bueno, pues vamos a decir... ¿Y si lo digo en el acento inglés? Burrito. ¡Hey! Aquí está. No está mal, no está mal. Pues, una cosa... ¿Ves? Aquí sí que me olvidé de poner la parte interactiva. Esa parte de snippet de JavaScript sirve para que podamos acceder en tiempo real a lo que son... Este sistema de reconocimiento de voz es bastante potente. ¿Por qué? Porque utiliza el cloud. Si recordáis esos programas que teníamos en el escritorio, nos lo instalábamos y servían para hablar, necesitamos hacer un training, leer unos textos durante un tiempo y aún así tampoco era muy bueno. Aquí lo que está haciendo es enviar nuestro sample de voz a no sé cuántos números de servidores de reconocimiento de voz en el cloud y retorna los valores que cree que hemos dicho. El valor que pone el input field es el primero, en el que tiene más confidence, que dice, ¿no? Y nosotros en esa lista de guesses, en esa lista de sugerencias en que el sistema cree que hemos dicho, podemos acceder desde JavaScript. Aquí hay otro slide, bueno, es que ese es el problema, no lo vamos a ver aquí, pero ahora si ejecutara este JavaScript, vería todo lo que es una lista de 5 o 6 palabras que en vez de burrito, pues el sistema cree que he dicho, ¿no? Que podría ser como radio, que he dicho antes, o ha puesto antes, y entonces también añade un field que es confidence. Seguramente en burrito, pues esta vez había un confidence de 0,9, pero en la segunda, tercera y cuarta opción, pues hay otras palabras con menos confidence. Fallo mío que no lo he puesto interactivo para que veáis esa lista. Bueno, vamos a ir a esas características JavaScript, que son esos pequeños métodos solo para acceder a cosas del DOM, o lo que sería los elementos del árbol HTML, y que realmente nos ayudan a hacer cosas que hasta ahora pues hacíamos con librerías o con métodos que pues igual no eran tan cómodos. Una característica común, un hecho común que hacíamos cuando programábamos en páginas es para añadir pues ciertas clases para mostrar, esconder ciertos elementos. Para ello ahora lo podemos hacer invocando directamente métodos desde un elemento del documento HTML. Utilizamos el query selector, que esto también es uno de los nuevos métodos que tenemos en HTML, para decir main, pero el ID main. Ya podemos utilizar sintaxis CSS para seleccionar el target en HTML. Una vez tenemos esto, accedemos al método classList y eso lo asignamos al elemento, a lo que sería, creo que tengo un láser aquí. Vale, perfecto. A la variable element o EL. Desde ahí podemos añadir clases, remover lo que sería quitar la clase o hacer el toggle. Y si os fijáis en lo que teníamos antes en ese details element, si lo hubiéramos hecho en JavaScript, lo tendríamos que haber hecho con algo similar a esto. Pues hay algunos métodos más para saber si hay una clase en un elemento, pero bueno,
En resumen, que para manipular clases en elementos ya lo podemos hacer con estos métodos de una forma mucho más sencilla. Después hay el dataset. Y aquí es un poco más difícil mostrar un ejemplo. Realmente, si habéis desarrollado muchas aplicaciones web, igual sí que os habéis encontrado con este caso, en el que tenemos markup, tenemos un elemento, por ejemplo, un paragraph. Pero necesitamos que, cuando utilizamos el ID o clases, tendría que ser un poco restringido a acceder desde JavaScript para hacer algo con ese elemento, o clases por si después, desde la hoja de estilos, CSS, pues queremos acceder y manipular como el aspecto de ese elemento. ¿Qué pasa? Que en aplicaciones complejas también hay datos, hay mucha lógica en la parte del cliente, sin refrescar la página, porque ya la parte del cliente es mucho más potente. Y tenemos datos que queremos utilizar de alguna forma u otra y no sabemos dónde ponerla. Ya que no queremos mostrar al usuario, mucha gente lo que hace es poner clases y esa clase contiene algún significado. Imaginaros una lista, que tenéis una lista de coches y lo único que se ve en la página es, por decirlo así, no sé, la velocidad en la que cada coche pues, puede alcanzar, pero no ponemos la marca. Pero nosotros queremos esa marca en algún punto de nuestra aplicación, porque después lo utilizaremos pues, para reordenar la lista o para alguna otra cosa. Entonces mucha gente lo que haría es poner la clase y en la clase pues pondría la marca, pero es que la clase no estaba pensada para eso. La clase era para poner alguna cosa en común, para añadirle estilo, y al ser dato, nosotros lo que hacemos aquí con un nuevo atributo es decir data-marca y ponemos la marca del coche si queremos. Y aquí lo podemos hacer con cualquier tipo de dato. Podemos almacenar tantos datos como queremos, pero ya lo hacemos con un atributo que valida, que está en el estándar y que ya no tenemos que crear nuestro propio atributo para ello. Si habéis visto el botón del +1, de hecho, hay una manera de poner el markup en tu página en el que tienen un div y la manera de decirle qué tamaño queremos del botón del +1, hay un atributo así que pone data-size y ahí pone pues, pequeño, grande, y para eso sirve el atributo este. ¿Qué pasa? Que hay el dataset, que es una manera desde JavaScript de acceder a los valores que... un momento. Ahora veo la luz roja y quiero asegurarme de que eso quiere decir que estoy fuera de tiempo. Hostia, pues sí, estoy fuera de tiempo. Pues no sabía que iba tan poco a poco. Bueno, pues vamos a ir muy rápido ahora, porque estoy fuera de tiempo. Características de Match Selector. Match Selector sirve, por ejemplo, para utilizar esa notación CSS, para si queremos acceder a la notación de los media queries. ¿Cuánta gente conoce aquí? No, perdón, me he confundido con los de Media Selector. Vale, me estaba confundido con los media queries. Esto es otra característica para que hasta ahora teníamos los match de CSS para saber si habían atributos en ciertos elementos y ahora lo podemos hacer desde JavaScript, desde este método. Tenemos también características para hacer llamadas no solo de Ajax a dominios que no son el nuestro, sino imágenes que queremos en nuestra página que no pertenecen a nuestro dominio. Eso no era posible hacerlo hasta ahora porque si pertenecía a otro dominio habían restricciones en nuestro navegador que no nos lo permitía hacer. Entonces, aunque ha salido la imagen aquí, en esta que no hay el cross-origin atributo, nos sale una excepción que realmente no nos deja coger la imagen. La forma en que el error ha salido en el pop-up lo veremos después porque hay un onError attribute que tenemos también nuevo en nuestro navegador. Aquí es donde me había confundido con los... ¿Ya está? Wow. Bueno, pues me he quedado a la mitad. Estamos fuera de tiempo, pero después os daré la dirección de esta presentación para que podáis podéis pasar estas características si queréis. Lo único que hemos dejado fuera es la Web Audio API que se ha mostrado en la keynote, pero lo podéis ver después en estos slides si queréis. No sé si queda tiempo para alguna pregunta, pero... Bueno, en todo caso, si os quedáis a la siguiente sesión, Pete os mostrará muchas más de estas características de HTML, las que podéis utilizar actualmente en el navegador, y ahí sí que
Espero que lo sincronice mejor. Creo que empecé yo también un poco más tarde de tiempo. O sea que con esto, muchas gracias y nos vemos después.